Decía, vamos a arrancar con el editorial que arrancamos normalmente este programa, que de normal tiene poco últimamente, y que tiene que ver con un poquito lo que nos pasó esta mañana, que me parece que es medio general, con el sentimiento, con el aire que hoy recorre la Argentina, en esta idea de un aire, yo diría, pesado, un aire que nos aprieta los hombros, que nos empuja hacia el piso, un aire opresivo, denso, y que tiene que ver con todo lo que está pasando en el país, con esa sensación de que es como un agujero en el que nunca terminamos de caer, que siempre se puede caer un poquito más, y que va generando, o por lo menos eso uno va olfateando en el ambiente político, pero no solo en el ambiente político, sino en la gente en general, va generando el peor de los sentimientos, que es el sentimiento de la resignación, ¿no? Esta idea que vas cayendo, que todo está mal, y que eso no se puede cambiar, que eso es así, que eso es inamovible, ¿no? Esa idea de que nos pasa por arriba todo lo que no queremos que esté mal, está mal y nos va pasando por arriba. Y la verdad que cuando uno huele ese sentimiento, también entiende, siendo un poquito racional, que no es para menos, ¿no? No es que, no sé, por ejemplo, hice un resumen de algunos hechos puntuales, de algunas medidas puntuales del último mes en la Argentina por parte del gobierno de Javier Milei, y la verdad que es difícil no sentirse así. Por ejemplo, digo, en medio del recrudecimiento de los conflictos mundiales, de esta tercera guerra mundial por partes, de la que hablamos hace 2 semanas también, en donde siempre Argentina ha tenido una posición más de neutralidad en estos conflictos que, si bien obviamente tienen que ver con la Argentina, porque tienen que ver con el mundo, no tienen que ver directamente con los intereses de Argentina. Y bueno, y uno encuentra que de golpe estamos en un momento en donde hay un apoyo abierto del gobierno argentino al ataque de Israel contra Irán, al ataque de Estados Unidos contra Irán, y uno empieza a sentir que estás metido en un quilombo que no tenés nada que ver y que se agrega un problema más a los que tenemos todos los días y que tiene que ver con este alineamiento del gobierno irrestricto que por supuesto ya había anunciado desde el comienzo de su gestión Javier Milei, pero que ahora toma cuerpo en el medio de un conflicto bélico de magnitud todavía medio desconocida, medio incierta, si es nuclear, si no es nuclear, si a dónde vamos. Empieza a pasar eso. Después, en el medio de eso, te enterás que crean el DFI, que es como el FBI argentino, porque viste que si hay algo de este gobierno es la tilinguería de la imitación, la tilinguería es como el fanático de Wanda, pero de Trump. Entonces, es como, yo quiero mi propio FBI, que podría ser un chiste, uno se podría reír de eso, si no fuese que le da facultades a la policía de detención de hasta 10 horas, de espionaje digital, de funcionamiento bajo emergencia institucional. Digo, podría ser un chiste si no sería parte de una escalada represiva del gobierno de Javier Milei, que realmente es peligrosa y que tiene que ver también con lo que sucedió unos días después con los permisos de la policía para detener y espiar sin orden judicial, para poder requisar e intervenir espacios digitales sin autorización. En el medio de eso, cuando uno va viendo esa escalada, también se entera que, por otro lado, día a día, con distintas medidas, va avanzando, por ejemplo, la destrucción y el achicamiento del Estado con la reducción de fondos para viviendas, fondos que estaban creados para generar vivienda se van reduciendo. Por otro lado, te enterás que ahora el Estado no existe más para la ayuda a los desastres naturales, como es el caso de Bahía Blanca, que el gobierno veta el decreto de emergencia para Bahía Blanca. Después, ¿se acuerdan de esas inundaciones que la gente perdió todo? Bueno, y en el medio de todo eso, económicamente, vuelve la revisión del FMI y uno empieza a ver que lo que parecía que estaba todo tan bien en la reserva y que todo este sacrificio y que todo lo que se iba destruyendo tenía que ver con que, bueno, la macro iba a andar, tampoco es que eso está resuelto. Entonces,
Digo, me parece que no es injustificada esa sensación de pesadez, esa sensación que va llevando una idea de esto es todo difícil, te pasan por arriba y uno empieza a entender por qué en algunos sectores, en gente que toda la vida ha empujado hacia adelante, empieza a sentir cierta resignación y cierta idea de que contra esto no se puede. Pero todo tiene dos aspectos, siempre, todo tiene dos caras. Y mientras esa sensación de resignación va cundiendo en algunos sectores, por otro lado, uno empieza a detectar, como diría, ¿se acuerdan de aquel? Después lo vamos a escuchar, pero ¿se acuerdan de aquel, de ese poema de Galeano que hablaba de los fueguitos? Que somos un mar de fueguitos. Bueno, uno empieza a ver algunos fueguitos, todavía fuegos medio separados, ¿no? Estuvo esta semana, por ejemplo, el paro de 48 horas de la CONADO histórica, un paro nacional en rechazo a la pérdida salarial de los docentes y al desfinanciamiento de la universidad pública, muy grande. Nuevamente la marcha universitaria, se juntaron los docentes, los no docentes, los estudiantes. Siguen sosteniéndose y van creciendo todas estas peleas por la lucha por la emergencia en discapacidad. Acá lo vimos en San Lorenzo, lo vimos en Rosario, la familia, que por ahí inclusive tenían algún acuerdo con lo que estaba haciendo el gobierno, o empiezan a ver en concreto que no hay ni siquiera piedad con lo que tiene que ver con la discapacidad. Se sigue sosteniendo, ahora con un acuerdo, pero en vilo, la lucha de los metalúrgicos de Tierra del Fuego para que no se vacíe la Tierra del Fuego en esta pérdida además de industria de soberanía, pero sigue sostenida esa pelea. No sé, hubo productores yerbateros en Misiones que van también planteando que las economías regionales no aguantan más. Estuvo lo de Garrahan, que va generando toda esta cadena humana de solidaridad. Quiero decir con esto, por supuesto, los jubilados ni hablar, que siguen los miércoles sosteniendo esa pelea ahí. Y la más importante quizás que sucedió esta semana, que incluso después tenemos un invitado que ya está acá en el piso, que estuvo participando y nos va a contar un poquito de eso, es que hasta ahora eso uno ve en contraposición como fueguitos aislados, ¿no? Pequeños fueguitos en diferentes, y le cuesta pensar que eso se transforme o se unifique en una gran llamarada que queme todas estas intenciones de pasar por arriba al pueblo argentino. Le cuesta verlo. Bueno, un poquito lo que pasaba este miércoles con la marcha por el Frente por la Soberanía, el Trabajo y el Salario en Plaza de Mayo, fue generando alguna expectativa. Digo, ¿por qué? Para mí es uno de los hechos más importantes en esta contraposición en la semana, por dos cuestiones. Por un lado, porque va mostrando que se puede articular. Todo eso que está hoy caminando separado, que está haciendo fueguitos separados, se puede unificar. Y por otro lado, porque va mostrando cierta necesidad, no solamente de pensar luchas individuales, no solamente de pensar luchas sectoriales, sino de empezar a pensar, porque digo, se llama Frente por la Soberanía, el Trabajo y el Salario. Está lo específico de los trabajadores del salario, está lo específico de la fuente de trabajo, pero por otro lado, esta idea de pelear por la soberanía empieza a aparecer como una articulación de todo eso en pensar hacia dónde. Entonces la discusión ya deja de ser solamente con quién, solamente a quién vas a votar, a quién no vas a votar, quiénes son los candidatos, que es medio lo que tuvimos reservado este último tiempo para nosotros, el común de la gente. Decir, bueno, elegí a quién vas a votar. Se empieza a discutir un poquito, lo vivimos la semana pasada en el Encuentro Federal por la Soberanía en Paraná, lo vamos viendo en muchos debates de los gremios, muchos debates de las organizaciones políticas. Empezar a pensar también cuál es el proyecto hacia el que hay que caminar, cuál es el programa que puede hacer que esto sea distinto, que no es otra cosa en esto de los fueguitos, hacia qué luz caminás, porque es muy difícil caminar hacia algún lado, juntarte con otros, si no tenés un norte común, un sur común. Entonces me da la sensación que el cambio, lo importante de esta semana, además de todos esos fueguitos que hay, es esta movilización que empujaron los gremios principalmente marítimos, del transporte, pero que se juntaron con las organizaciones sociales, con las organizaciones políticas, que fueron hacia la marcha de los jubilados, que empieza a mostrar
que lo importante al fin y al cabo, y con esto vamos terminando la editorial, lo importante tiene que ver con sostener la llama, con que no se apague del todo. Efectivamente, hoy es muy difícil sentir que eso da el calor que necesitamos. Es muy difícil sentir que eso alcanza, porque no alcanza, porque el frío, si lo vamos a pensar en términos del Eternauta, es tan grande, la nieve es tan grande, que no alcanzan esos fueguitos. Pero empieza uno a pensar, pensando en la historia también, veía esta marcha y me acordaba del MTA en los 90, lo que fue el MTA de los gremios en los 90, con Hugo Moyano, con un montón de gremios, con la CTA, que fue haciendo un poquito de camino en ese sentido, iba diciendo, bueno, mirá que hay para dónde ir. Y en realidad, digo, va generando la idea, la expectativa de que cuando eso se pueda juntar, todos esos fueguitos que decíamos hoy de Galeano, la llama va a ser grande, la llama va a ser importante y va a alcanzar para calentar el ambiente que necesitamos calentar. Y como dice el tema de los redondos, también le da a uno la expectativa de que cuando esa llama crezca, que ese fuego crezca, queremos estar ahí, ¿no? Y un poquito es lo que intentamos seguir haciendo nosotros desde la comunicación, otros sectores desde la política, sostener en el medio de la nieve que cae, un poco del fuego, porque empiezan a aparecer por lo menos algunos esbozos de que esa llamarada puede llegar a juntarse y puede llegar a dar el calor que necesitamos. Calor que necesitamos, no sé si en el estudio en este momento, porque nunca hemos tenido tanta asistencia en este estudio, pero acá la tenemos y así arrancamos esta edición de sábado bastante tropezada, no la ven técnicamente, le avisamos a nuestros columnistas que han llegado. Vengan con paciencia, miren que la mano viene complicada, no solo en política, viene complicada. Si no me creen, se dan una vueltita, le miran la cara a Fede ahí en los controles y se van a dar cuenta que la cosa viene difícil. Me acordé capaz que ya le pido mucho con el quilombo que tenemos, me acordé de ese tema de Galeano, de esa poesía de Galeano, y por eso la traje y la quería compartir con ustedes. Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. No hay dos fuegos iguales. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento. Y hay gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.